Hola a todos, vamos a empezar con un nuevo grupo de compuestos. Vamos a empezar con las oxisales. Recordemos que están formadas por el oxígeno, un no metal y un metal. En algunos casos vamos a encontrar que ese no metal está sustituido por un metal, algunos metales, no todos pueden hacerlo, por un metal con un elevado grado de oxidación, una valencia muy alta. Las oxisales son compuestos ternarios, formados por un metal, un no metal y oxígeno, como acabamos de ver. Tenemos aquí las fórmulas de 4 ejemplos en los cuales podemos apreciar el metal, el no metal y el oxígeno. Ya sabemos que el oxígeno es un no metal, pero en esta formulación, estos vídeos de formulación, estamos diferenciándolo para poder hacer las explicaciones más claras. El cobre, que es el metal, el azufre, el no metal y el oxígeno. El hierro, el azufre, el oxígeno. El sodio, el cloro, el oxígeno. Siempre igual. ¿Cómo se pueden formar estas oxisales? Vamos a ver, a comentar brevemente dos formas. La primera es una reacción de sustitución. El metal sustituye en un oxoácido al hidrógeno. ¿eh? De tal manera que al final, en lugar de hidrógeno, nos va a quedar el metal del ejemplo que es el calcio, ¿eh? y se va a liberar el dihidrógeno. Entonces sería una reacción de sustitución. Tenemos aquí la oxisal en rojo. Otra podría ser, la otra forma sería por una reacción de recombinación o metátesis. ¿eh? Recombinación, tenemos los hidróxidos a partir de hidróxido del metal y del oxoácido del no metal. Se rompen las dos moléculas y se recombinan, de ahí el nombre, los elementos que la constituyen. El calcio se va a unir al CO3, al oxoanión, para dar la oxisal, y el OH del hidróxido se va a unir a los hidrógenos del ácido para formar agua. Vemos que se llaman reacciones de neutralización, son un caso especial de las reacciones de recombinación, en las cuales el hidróxido y el oxoácido, que tienen carácter básico, es decir, un pH bajo el hidróxido y un pH alto el hidróxido y un pH bajo el ácido, se van a neutralizar esas propiedades, pero es lógico que se neutralicen porque desaparecen en principio. ¿eh? De ahí viene el nombre. Es importante recordar que las oxisales son compuestos iónicos y que por lo tanto van a formar redes, no moléculas. Aunque provienen de estos oxoácidos que forman moléculas, ¿eh? Cuando se sustituye el hidrógeno que estaba unido de manera por un enlace covalente con el oxígeno, cuando se sustituye, el calcio que entra, el metal que entra, no se une con un enlace covalente, sino que se va a formar un enlace iónico entre el oxoanión que tenemos aquí y el hidrógeno que tenemos aquí. ¿Vale? Vemos aquí el dibujito de la red, vemos cómo los nudos de la red, en alguno de los nudos hay oxoaniones, en otros están los metales, etcétera. Las oxisales las encontramos en múltiples minerales formadores de roca o no formadores de roca. Tenemos aquí dos ejemplos de minerales que curiosamente tienen la misma composición química. En mineralogía no basta con que tengan una composición química determinada para considerarlos el mismo mineral, sino que los geólogos se fijan también en cuál es el sistema de cristalización de los componentes de la oxisal. En este caso tenemos la calcita. ¿Por qué es calcita y no es aragonito si la composición química es la misma? Porque la estructura cristalina se construye en base a un sistema que se conoce como romboédrico, mientras que el aragonito lo hace en otro sistema distinto, que es el sistema rómbico. Aquí tenemos imágenes de las rocas calizas. Esto es un paisaje kárstico puesto al descubierto, ¿eh? Y esto otro que tenemos aquí son las típicas cuevas de estalactitas y estalagmitas que están formadas por sustancias, por ese carbonato cálcico.
Importante. Tenemos que compararlas con los oxoácidos. Tenemos que comparar la fórmula de la oxisal con la del oxoácido. Y de ahí veremos que surgen las analogías en la fórmula, que veremos en su momento. Luego ver lo que ya hemos comentado, la sustitución de los hidrógenos por metal y el paso, por tanto, de un compuesto covalente a un compuesto iónico. ¿Vale? Tenemos aquí un ejemplo, una ecuación, que a lo mejor os lía. Vamos a mirar el ejemplo. Vemos el H2SO4, que es el ácido sulfúrico. Lo descomponemos, le separamos los dos hidrógenos. Cada hidrógeno trabaja con una carga positiva. Tendríamos 2H más. Y si yo cojo y a este conjunto que tengo aquí, que me va a quedar el SO4 que tengo en el paréntesis metido, le he quitado dos cargas positivas. Como era neutro, ahora esto queda cargado negativamente. Queda cargado con dos cargas negativas. ¿Vale? Aquí tenemos la moleculita de ácido que habíamos visto dibujada. Veíamos que dos oxígenos se unen directamente, en este caso con el azufre, con doble enlace, mientras que los otros dos se unen con un enlace sencillo y están unidos covalentemente a unos hidrógenos. En el momento en que se pierden estos hidrógenos que tenemos aquí, nos quedan esos oxígenos descompensados y el conjunto de la molécula se convierte, en vez de una molécula que teníamos aquí, se convierte en un anión, en un oxoanión. Es decir, un anión es un ión negativo, con dos cargas negativas, que es lo que tenemos puesto en nuestra fórmula. Ahora lo que tenemos que hacer es este oxoanión, ver cómo se une con el metal para formar la oxisal. Aquí hemos cogido el metal, en este caso el hierro, con su valencia más 3, el oxoanión que nos había salido que tenía valencia menos 2, que tenía esta carga menos 2 aquí, y hacíamos como en los óxidos, este menos 2 lo ponemos de coeficiente, este 3 lo ponemos de coeficiente aquí, y pasamos a escribir nuestra fórmula. Hierros, ¿cuántos hierros tengo? El coeficiente me dice que 2, le pongo un 2. El paréntesis del oxoanión, ¿cuántos tengo? Aquí me dice el coeficiente que 3, le pongo un 3. ¿Por qué hemos puesto aquí valencia más 3? Porque sí, porque hemos decidido que sea esa. Podríamos haber cogido la valencia más 2. Pero con la valencia más 3 veíamos mejor el ejemplo. Recordemos, iones positivos, catión. Ion negativo, anión. Y ya tenemos aquí el compuesto iónico, que es la oxisal, que es una sustancia neutra. Ya no tiene iones, ya no es una sustancia formada por iones, sino, bueno, está formada por iones porque esto es un ion que se une con el otro, pero en conjunto la red, la sustancia, es neutra. Como ya hemos estado viendo, la fórmula responde al metal con su subíndice, paréntesis, no metal, el oxígeno con su subíndice, cerramos el paréntesis y subíndice también para el paréntesis. ¿Por qué están puestos en dos colores diferentes? Están puestos en dos colores diferentes porque los subíndices rojos que he puesto aquí nos hablan de proporciones. ¿Cuál es la proporción entre el metal y el paréntesis? Mientras que el subíndice I, que he coloreado de azul, nos está hablando de cantidades exactas. Si dice 2, es 2. Si dice 4, es 4. Ya sabemos que dentro del oxoanión el no metal y el oxígeno están unidos con enlaces covalentes. ¿Vale? Son exactos. Sin embargo, el paréntesis con el metal, se relacionan de forma proporcional. De forma proporcional. Acordaos que digamos que eran fórmulas empíricas. Tenemos aquí varios ejemplos que responden a esta estructura. He puesto el paréntesis en todos los ejemplos para que veamos el oxoanión. Realmente en la fórmula no pondríamos el paréntesis si no hace falta porque no hay subíndice, como sí que nos pasa en el tercer ejemplo. Y decíamos que todos estos son fórmulas empíricas, porque no son moléculas, sino que representan redes. Bueno, aquí recordar lo que hemos comentado antes,
de que normalmente hay una relación entre la carga del oxoanión y el subíndice del metal y la valencia del metal y el subíndice del oxoanión. ¿Qué nomenclaturas podemos usar? Podemos usar la tradicional, que en este caso sí está aceptada. La podemos utilizar de dos formas. Lo que sería la nomenclatura tradicional propiamente dicha, utilizando los sufijos en el metal, o en lugar del sufijo del metal, utilizar el número de oxidación. Y luego tendríamos también las nomenclaturas recomendadas por la IUPAC, que son las nomenclaturas de composición, bien con números de oxidación, con números de carga iónica o con prefijos multiplicadores. Recordemos que aquí sí podemos utilizar la nomenclatura de composición con números de carga iónica porque lo que tenemos es un compuesto iónico. ¿Vale? Antes de seguir adelante vamos a ver cómo averiguamos las valencias con las que están trabajando los componentes de una oxisal, los elementos químicos de una oxisal. Tenemos que recordar que la molécula debe ser neutra, es decir, que sumando valencias negativas y positivas nos tiene que dar 0. En las oxisales las cargas negativas, otra cosa importante, las aporta el oxígeno. Quiere decir que cuando tengamos en cuenta las valencias del no metal que acompaña al oxígeno, no tenemos que ver ni mirar las cargas negativas, solo las positivas. ¿Vale? El resto de los elementos, es decir, el metal y el no metal, como acabamos de decir también, el resto de los elementos deben aportar las cargas positivas. Vamos a coger un ejemplo. Hemos cogido el sulfito potásico. Lo primero que vamos a hacer es separar el oxígeno. ¿Por qué? Porque es el que va a aportar las cargas negativas. Sabemos que la valencia del oxígeno es -2 y tenemos 3 oxígenos. Tenemos en total 3 por -2 -6, es decir, 6 cargas negativas. Todo lo demás, para que la molécula sea neutra, tiene que aportar en total 6 cargas positivas. Potasio, lo hemos puesto facilito, solo tiene una posible valencia, que es +1, por lo tanto, +1 por 2 potasios, +2. De las 6 que necesitábamos, el potasio ya ha aportado 2. Quiere decir que nos faltan 4 que las tendrá que aportar el azufre. Por lo tanto, la valencia del azufre es +4. Ya sabemos las valencias del azufre y del elemento que tenemos ahí, en este caso del metal, del potasio. Vamos a verlo con un ejemplo un poco más complicado. Vamos a coger el sulfato férrico. El mecanismo es exactamente el mismo, solo que se nos va a complicar un poquito alguna cosilla. Separamos el oxígeno, pero ahora hay que fijarse que tenemos cuatro oxígenos dentro del paréntesis, pero tengo 3 paréntesis. ¿Vale? Quiere decir que no tengo 4 oxígenos, sino que tengo 4 por 3, 12 oxígenos. ¿Vale? Valencia -2, total 12 por -2, 24. Tengo 24 cargas negativas. Para que sea neutro, necesito conseguir 24 cargas positivas. Ya sabemos que no estamos hablando exactamente de cargas, sino que estamos hablando de electrones que se ceden, electrones que se comparten, pero que están más cerca del oxígeno, etcétera. Pero todo eso lo único que haría sería complicar la explicación. Así que es más fácil hablar de cargas positivas y de cargas negativas. Tenemos que ver ahora cuántas cargas aporta el hierro. Pero así como con el potasio teníamos una única valencia, aquí tenemos 2, +2 y +3. Tenemos que elegir una de esas dos cargas, de esas dos valencias, perdón. Yo voy a elegir valencia +3. ¿Por qué? Porque yo veo que aquí hay un 3. Entonces es probable que sea valencia +3. Probable. ¿Vale? Empiezo con ella. Cojo +3 y veo que como tengo 2 hierros, 2 por 3, 6 positivas. De las 24 ya tengo 6. Me quedan ahora 18 cargas. Pero ya habíamos dicho que teníamos 3 paréntesis. Luego tengo 3 azufres. Tengo que dividir esas 18 positivas entre 3 para saber a cuánto toca cada azufre. Y me sale +6. En general,
en general, no vamos a tener problemas. Fijaros que si yo utilizo, en lugar de la valencia más 3, pongo aquí más 2, me quedaría 2 por 2, 4, me quedaría más 4, y 24 menos 4, en vez de 18, serían 20. 20 que no es divisible entre 3. ¿Vale? ¿Funciona siempre? No, porque hay casos, como por ejemplo nos puede pasar con el cobre, que tiene valencia 1 y 2, que no aparezca, no se detecte mediante este método. Pero todo irá llegando y lo iréis sacando y veréis que no es tan difícil, no es tan complicado. Bueno, pues ya podemos ponernos con la nomenclatura tradicional. Empezamos con la nomenclatura tradicional utilizando los sufijos en el metal. ¿eh? Y aquí empieza la primera diferencia entre las oxisales y lo que hemos estado viendo en los compuestos anteriores. ¿Vale? Nombre del no metal, terminación, luego nombre del metal, sufijo. En los otros, aquí en lugar de esto lo que había era el nombre del tipo de compuesto que estábamos utilizando en general, o una terminación uro. Bueno, vamos a ver qué ocurre aquí. El no metal, el no metal no va a llevar la terminación oso o la terminación ico, sino que eso se va a cambiar, ¿eh? Y lo que vamos a encontrar es que para las valencias menores, que antes llamábamos oso, el sufijo oso, vamos a utilizar el sufijo ito. Y para las valencias mayores, en lugar del ico, esa terminación ico, vamos a utilizar la terminación o sufijo ato. Vamos a ver el ejemplo del bromo. Cuando veíamos los oxoácidos, veíamos que el bromo podía ser el ácido hipobromoso o bromoso terminado en oso para las dos pequeñas, valencia 1, valencia 3, y para las valencias 5 y 7 utilizamos el sufijo, la terminación ico. Decíamos el ácido brómico o el ácido perbrómico. ¿Qué ocurre ahora cuando vamos a construir la sal? Vamos a cambiar las terminaciones oso por ito y las terminaciones ico por ato. Entonces el hipobromoso lo diremos como hipobromito, el bromoso como bromito, el brómico como bromato y el perbrómico como perbromato. ¿Vale? Poco a poco, con el uso, se aprende, haciéndolo, trabajando sobre ello. Vemos aquí el carbono, si pensamos en la forma de calcular las valencias, oxígeno menos 2 por 3 menos 6, todo esto tiene que ser 4, el calcio aporta 2, que es la única valencia que tiene, el carbono tiene que tener valencia 4. ¿Vale? Eso lo calculáis con papel y lápiz. Tenemos entonces, en vez del carbono hemos dicho valencia 4, en vez de ser carbónico es carbonato cálcico. ¿Vale? El azufre, si hacemos el cálculo, veremos que está trabajando con valencia 6, por lo tanto pensaríamos en terminación ico, pero la tengo que convertir en terminación ato. Sulfato cúprico. Cuidado aquí, que como habéis estado utilizando sulfúrico, a veces ponéis sulfurato. No, no es sulfurato, es sulfato. ¿Vale? Aquí tenemos el mismo oxoanión, por lo tanto el nombre va a ser el mismo, porque lo que estamos nombrando aquí es el oxoanión. El oxoanión sulfato es el mismo. Ahora, el hierro con qué valencia trabaja. El hierro trabaja aquí con valencia 3, luego sulfato férrico, terminación ico. Vemos que en el metal se mantiene la terminación ico, y sin embargo en el no metal hemos ido cambiando el ico por ato. En el último ejemplo tenemos el hipoclorito. El cloro aquí trabaja con valencia 1, luego es la más pequeñita de todas. No solamente tenemos que cambiar el oso por ito, sino que además tenemos que poner delante el hipo, que no se nos olvide. Hipoclorito para distinguirlo de cuando trabaja con valencia 3. Sódico, que se mantiene igual. Cuando hablamos de la nomenclatura tradicional con número de oxidación en el metal, lo que hacemos es sustituir el sufijo por el número de oxidación, igual que hemos hecho hasta ahora con otro tipo de compuestos.
Vemos aquí los que teníamos antes, el carbonato, pero en vez de poner al cálcico ponemos de calcio 2, sulfato de cobre 2, 3 para el hierro, hipoclorito de sodio 1. Esto lo hemos estado viendo en compuestos anteriores, por lo tanto no tiene ningún misterio. Vamos a comentar, antes de seguir con las otras nomenclaturas, qué pasa con los oxoaniones. La nomenclatura de los oxoaniones que recomienda la IUPAC, la que hay que utilizar además en sus nomenclaturas después, ¿vale? Es la de composición con números de carga del oxoanión, nombrado como en los oxoácidos el oxoanión. El oxoanión de los oxoácidos, decíamos, el prefijo del oxígeno con la palabra óxido, el no metal, el que sea, terminado en ato, no es como la tradicional que podía ser ito, ato, no, aquí es siempre terminado en ato. Lo que ha hecho la IUPAC es apoderarse de ese sufijo y lo utiliza con otro criterio. Ato. Y a continuación tenemos que poner el número de carga iónica del oxoanión, ¿vale? Este prefijo es el del oxígeno y este es el número de carga del oxoanión. Cuidado. Ejemplo. Aquí tenemos un oxoanión, le hemos puesto el paréntesis, es el CO3, valencia -2, ¿vale? Nos da igual cuál sea la valencia del carbono, que va a ser siempre 4, que es con la que trabajan las oxisales. Simplemente leemos lo de dentro. Trióxido carbonato. Le ponemos al carbono, al no metal, la terminación ato. Trióxido carbonato. Y ahora, a continuación, tenemos que poner el número de carga, no número de oxidación, cuidado, número de carga iónica, 2 menos. ¿Vale? Siguiente ejemplo. Tetraóxido sulfato. Tenía 4 oxígenos, tetraóxido sulfato. Y a continuación, la carga iónica, 2 menos. Trióxido silicato. Fijaros que siempre es ato. Trióxido silicato. Y a continuación, entre paréntesis, la carga iónica. Y lo mismo con el último ejemplo. Solo tenemos un oxígeno, monóxido, clorato, porque es el cloro, monóxido clorato, 1 menos. Es muy sencillo. Si tenemos la carga, es muy sencillo. ¿Vale? Vamos a ver entonces ya las nomenclaturas recomendadas por la IUPAC. La primera de ellas, de composición con números de oxidación del metal. Y también del oxoanión. Acordaros que el oxoanión lo vamos a nombrar exactamente igual que lo que hacíamos con los oxoácidos. Aquí tenemos el ejemplo. Leemos el oxoanión como acabamos de recordar en la diapositiva anterior. Trióxido carbonato 2, aquí sí que estamos poniendo el número de oxidación. De calcio, ¿cuál es la valencia del calcio? Siempre 2, luego no hay dudas. De calcio. Si no supiésemos las valencias, las tendríamos que calcular como ya explicamos anteriormente. Aquí tenemos el oxoanión que hay dentro, lo que correspondería al oxoanión, que sería el tetraóxido sulfato 2 de cobre, porque esto es el cobre lo calculamos, vemos que está trabajando con valencia 2, de cobre 2. Lo mismo, tetraóxido sulfato, habíamos visto que tenía subíndice 2, si no lo calculáis, de hierro
estaba trabajando con la valencia 3, pues de hierro 3 con números romanos. Y el último exactamente igual. Monóxido clorato, lo que tenemos dentro del paréntesis. ¿Con qué estaría trabajando este paréntesis? Con la 1, con número de oxidación 1, de sodio, que siempre trabaja con 1, no hay dudas. ¿Qué ocurre cuando en lugar de poner los números de oxidación ponemos números de carga iónica del metal y del oxanión? Pues lo mismo. Simplemente que ahora vamos a poner, en lugar de números romanos, vamos a poner el número de carga. 2 menos y 2 más. Realmente, este sería una forma mejor de escribir el nombre de las oxisales. Porque ya hemos dicho que son compuestos iónicos y esto nos está hablando precisamente de esas cargas iónicas que intervienen. Volvemos a esta vez lo mismo. El tetraóxido sulfato, leemos lo de dentro del paréntesis. Si no hay paréntesis nos lo imaginamos porque aquí no hace falta. Veis que no tengo subíndice fuera del paréntesis, por lo tanto lo vamos a encontrar sin paréntesis. Pero nos lo imaginamos fácilmente. Tetraóxido sulfato, 2 menos, de cobre 2 más. El siguiente ejemplo, exactamente igual, tetraóxido sulfato 2 menos de hierro 3 más y el monóxido clorato 1 menos de sodio 1 más. La decomposición con prefijos multiplicadores es exactamente igual que siempre. Empezamos a leer por la derecha. Trióxido carbonato de calcio, tetraóxido sulfato de cobre. Fijaros que si aquí el cobre hubiera tenido valencia 1 en vez de valencia 2, como esto es un 2, aquí habríamos tenido Cu subíndice 2 y hubiéramos dicho tetraóxido sulfato de dicobre, no simplemente de cobre. Hubiéramos de poner un di aquí delante porque aquí hubiera habido un subíndice 2. Ese nombre que tenemos aquí ya nos dice que cobre solo hay uno y por lo tanto la fórmula es esta, leyéndolo a la inversa. Aquí ya tenemos subíndice en el paréntesis, subíndice aquí. Recordemos que este 2 y este 3 nos hablan de proporciones y el 4 nos habla de cantidades exactas. Nos pone tris tetra dióxido sulfato, tris tetra óxido sulfato, tetraóxido sulfato de dihierro. Fijaros que este 3 de aquí no hemos puesto tri, sino que hemos puesto tris. La nomenclatura cambia, utiliza tris cuando está fuera del paréntesis. Aquí en vez de decir tri, dice tris. Y si en vez de un 3 hubiera un 2, diría bis. Y si hubiera un 4, diría tetraquis. Cambia un poquito esta numeración, el nombre de esta numeración cambia para diferenciarlo claramente de lo que tenemos dentro. ¿Vale? Si hubiera aquí un 4 o un 3 aquí dentro del paréntesis hubiera un 3, tendríamos que decir tri-tri. En vez de eso diríamos tris-tri. El monóxido clorato de sodio. Vamos leyendo las valencias exactamente igual. ¿Vale? Es muy facilita, es de la más facilita de todas. ¿Qué pasa con la formulación? Vamos a ver la formulación a partir de la nomenclatura tradicional de cualquiera de las formas, porque en los dos casos nos dan la misma información. ¿Vale? Cuando nos dicen carbonato de calcio 2, pues está claro que es la valencia del calcio del metal es 2. El ato nos está hablando de la valencia mayor del carbono, carbonato. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer el tipo de compuesto, darnos cuenta de que esto es una oxisal y por tanto escribir la estructura básica de una oxisal con los datos que tenemos. Tenemos calcio, ponemos subíndice X, CO de la parte carbonato con subíndice Z
hemos puesto para el oxígeno y subíndice I para el paréntesis. Tenemos que interpretar las valencias. Atos la valencia mayor, el carbono tiene valencia más 2 y valencia más 4, por lo tanto la 4. El calcio solo tiene una posible valencia, que es más 2. Y ahora hay que poner los subíndices, averiguar cuáles son esos subíndices y ponerlos. Fijaros que si yo cojo mis ecuaciones que he ido utilizando para calcular los oxoácidos, para ver de dónde salían los oxoácidos, ¿vale? Acordaros que al estudiar los óxidos ácidos, no los oxoácidos, los óxidos ácidos, decíamos que al combinarlos con agua daban oxoácidos. Y al estudiar los oxoácidos decíamos que los óxidos ácidos combinados con agua daban los oxoácidos. Es decir, repetíamos otra vez lo mismo. Bueno, pues ahora vamos a utilizarlo otra vez. Vamos a coger nuestro CO2, valencia 4, que nos lo ha dicho por aquí, del carbono, que construimos nuestro óxido, menos 2 del oxígeno por 2 oxígenos saldría menos 4, estaría compensado, y lo combinamos con agua. Luego lo único que teníamos que hacer era ir contando, poníamos hidrógenos, carbonos, oxígenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2. ¿Cuántos carbonos tengo? 1. ¿Cuántos oxígenos? 2 que tengo aquí y 1 que tengo aquí, 3. ¿Vale? Pongo el paréntesis y este es mi oxoanión, lo que yo voy a utilizar a continuación. Pero muy importante, ya me ha salido aquí el subíndice del oxígeno. El oxoanión no va a variar. El subíndice del oxígeno ya lo he conseguido. Siguiente paso es calcular los otros. Hemos hecho lo mismo de antes. Hemos visto, y bueno, ¿y cuál es la valencia del oxoanión? La valencia del oxoanión, si yo he quitado 2 hidrógenos con una carga positiva cada uno, lo que antes era neutro, al quitar 2 positivos, ahora me queda cargado con 2 negativos. No tiene mucho misterio. Valencia del calcio, me han dicho, valencia 2. Calcio, valencia 2. Oxoanión, valencia menos 2. Lo escribo aquí. Oxoanión, valencia menos 2. Y ahora, el 2 que tengo aquí y el 2 que tengo aquí, en valor absoluto, ¿los puedo simplificar? Sí, me van a dar 1. Como puedo simplificarlos, los tengo que simplificar. Me quedaría entonces un 1 como coeficiente aquí, que no se pone, y un 1 como coeficiente delante del paréntesis, que tampoco se pone. Cuando escribo la fórmula digo calcio, paréntesis, CO3, paréntesis. ¿Cuál es el subíndice del calcio? ¿Qué pone delante del calcio? ¿Cuál es el coeficiente? No pone nada, pero es 1. Aquí tampoco pongo el 1. ¿Cuál es el coeficiente que tengo delante del paréntesis? El 1, aunque no se vea. Aquí subíndice 1, que no se pone. Entonces mi fórmula, ya sin poner el paréntesis verde, que hemos dicho que el paréntesis lo ponemos cuando hace falta, me queda CaCO3. Con un poco de práctica no hace falta hacer todo esto. Os aprenderéis a reconocer los oxoaniones y sabréis su valencia, si es 2, si es 1 o qué sale. Y pasaremos directamente aquí, es decir, todo esto que teníamos por aquí, al oír el nombre carbonato, nos sonará y diremos ya es el CO3, el sulfato es el SO4, el perbromato es el BRO4, nos los iremos aprendiendo porque tampoco son tantos. Vamos a ver ahora otro ejemplo, y en este otro ejemplo vamos a hacer, entre comillas, vamos a hacer un poquito de trampa. Tenemos que reconocer el tipo de compuesto y escribir los elementos en el orden correcto. Esto no cambia, siempre es lo mismo. ¿Vale? Tengo que colocar los elementos, se supone que os sabéis los subíndices del cobalto y del azufre, etcétera. Cobalto, subíndice X, paréntesis, SO
subíndice Z, cerramos paréntesis, subíndice Y. Esto es igual siempre. Tenemos que interpretar las valencias. También es lo mismo, porque es algo que hacemos mentalmente. Sulfato, ato, es la mayor del azufre. El azufre tiene 2, 4, 6, por tanto este sulfato nos habla de valencia 6. Cobáltico, ico, valencia mayor, ¿de cuáles? De las dos posibles del cobalto, que son 2 y 3. ¿Vale? Poner los subíndices. Un truco, entre comillas, lo de truco. Si la valencia del no metal es par, la del oxoanión es menos 2. Valencia del no metal es par, la del oxoanión es menos 2. Si es impar, si fuese impar, que no es el caso, que fuese un 5, por ejemplo, la del oxoanión es menos 1. En general os va a servir esto. ¿Vale? Ahora, nos queda por averiguar este subíndice que tenemos aquí. Es lo primero que vamos a ir, el subíndice del oxígeno. Dividimos y empezamos a poner las valencias que sabemos. El azufre, más 6, porque me lo ha dicho el nombre. El oxígeno siempre es menos 2. El paréntesis, el truquito nos lo ha dicho, como la del azufre es par, voy a poner aquí un menos 2. Y ahora nos fijamos que el oxígeno, que es el que va a aportar cargas negativas, tiene que aportar 6 cargas negativas para compensar las 6 positivas y 2 más para que sobren, para que nos queden aquí 2 cargas negativas. Es decir, que tiene que aportar 6 negativas más 2 negativas, 8 negativas. ¿Vale? Ahora, si cada oxígeno aporta 2 negativas, ¿cuántos oxígenos necesito? Pues menos 2 partido por menos 8 igual a 4. Ya tengo el subíndice del oxígeno. Siguiente paso. Tenemos que calcular cuáles son los subíndices X e Y. Sabemos que que la valencia del oxoanión, lo que está dentro de este paréntesis, todo el paréntesis que tenemos aquí, es menos 2. La valencia menos 2 nos va a indicar el subíndice del cobalto. Por otro lado, no ha aparecido aquí, la valencia del cobalto era 3, que por algún motivo no nos ha aparecido. Este subíndice va a ser 3. Si el 2 y el 3 se hubieran podido simplificar, los hubiéramos simplificado primero y después de simplificar hubiéramos hecho esto. Vamos a ver ahora cómo escribir las fórmulas a partir de la nomenclatura de la IUPAC. Fijaros que la nomenclatura de la IUPAC ya nos está dando un dato que antes no teníamos, que era el subíndice del oxígeno. ¿Vale? Entonces, lo primero que hacemos es escribir la fórmula general, pero aquí ya tenemos el subíndice, porque nos dice tetraóxido sulfato. Me da igual que nos diga 2, que nos diga 2 menos, que nos diga 3 y nos diga 3 más. Nos ha dicho aquí valencia 2 menos y nos ha dicho cobalto 3 más. Lo que hemos hecho antes. La valencia que teníamos para el paréntesis, para el tetraóxido sulfato, se la colocamos como subíndice aquí, no la valencia. Recordemos que son conceptos totalmente distintos. Son números que nos permiten calcular los subíndices. Y por otro lado, la valencia 3 del cobalto nos permite decir que el subíndice del paréntesis va a ser 3.
Ya tenemos nuestra fórmula. Hemos dicho, a partir de la nomenclatura de la IUPAC, cualquiera de sus formas, y solo hemos puesto dos. ¿Por qué hemos puesto solo dos? Porque la tercera simplemente lo que hace es dictarnos la fórmula. Fijaros que nos dice tris, pongo el 3 fuera. Tetraóxido, le pongo el 4, tetraóxido sulfato, el 4 al oxígeno. De dicobalto, el di, le pongo un 2 al cobalto. Entonces no tiene ningún misterio. Bueno, espero que os haya ayudado y que lo podáis repasar cuando os haga falta. Si sois mis alumnos, no os olvidéis de hacer siempre las actividades propuestas.